Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a La Pamplona por haberme invitado a dar esta charla. Es mi primera charla, ¿vale? Estoy un poco panicking y bueno, espero que os guste y que al final de todo no penséis, ojalá hubiera ido a la otra. Bienvenidos a Mente Flexible, Aprendizaje Poderoso, Estrategias para adaptarte a tu cerebro, también conocido como Aprender a Aprender, ¿vale? Que es como la versión resumida de esta charla. Para los que no me conozcáis, que supongo que la mayoría, porque es la primera vez que vengo, me llamo Rita Iglesias y estudié arte dramático, interpretación textual y violín, ¿vale? Y luego hice como programación y demás por mi cuenta. Como podéis ver en esta lista, he tenido más trabajos que Homer Simpson, he sido actriz, camarera, teleoperadora, violinista, game master, de todo. Pero lo que más tiempo he sido, digamos, más años, ha sido actriz y productora teatral. ¿Por qué os cuento esto? Porque viene un poco, está relacionado con el motivo por el que he decidido crear esta charla y porque este tema me interesa mucho. Yo tenía una compañía de teatro que básicamente lo que hacíamos era crear un espectáculo de hora y media nuevo cada semana, escrito por nosotros, producido por nosotros, interpretado por nosotros, en una especie de café-teatro que tenía un bar para que la gente tomara cerveza mientras nos veía, que también llevábamos nosotros, ¿vale? Entonces era como muchísimo trabajo, era una locura, era súper divertido, por supuesto, pero claro, tenías como que gestionar en una semana un montón de cosas muy rápido. Y eso, como os digo, era muy divertido, pero a la vez era muy chungo, o sea, en el sentido de que el teatro es un sector bastante fastidiado. Entonces, un poco por casualidad, por culpa de esto, pues yo tenía que tener siempre otros trabajos del tipo, vale, yo tenía mi compañía, pero trabajaba en un bar, luego trabajaba en un skate room, luego hacía las rutas estas teatralizadas que veis a la gente como disfrazada de cosas, que es muy triste cuando aún no han llegado las personas a las que le tiene que dar... fatal, he perdido toda la dignidad ya. Entonces, de casualidad, haciendo cursos, estaba buscando como algo que pudiera compaginar con lo mío, pues descubrí la programación, un poco casualidad. Y la verdad que tuve una gran ayuda, que quiero aprovechar este momento para agradecérselo públicamente. Exposeado, que estáis sufriendo. Jorge, también conocido como mi cuñado, casualidad. Me ayudó mucho a lo que sería, yo le dije, vale, esto me interesa, y me dijo, vale, pues mira, ¿por qué no empiezas por aquí? Y me guió un poco, que al final es súper difícil, digamos, saber por dónde empezar, sobre todo cuando vienes de un background que no es... O sea, yo hice bachilleratos sociales, cero. Yo buscaba en Google qué es ese símbolo de matemáticas que parece una E rara. Y, ¿sabes? Y la gente lo busca así. O sea, si alguna vez tiene una duda, buscarlo porque siempre funciona, es genial. Entonces, yo estaba muy agradecida porque me ayudaba mucho, pero también me obligaba a hacer cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero que también agradezco al final porque sí que es verdad que, y más cuando vienes de otro campo, muchas veces te sientes como, es que yo no me siento preparado, nunca estás preparado, ¿no? Y sobre todo también las mujeres que nos crían un poco para la perfección, sentimos que no nos presentamos, por ejemplo, a trabajos cuando no cumples el 100% de los requisitos. Entonces, tener a alguien que te diga, cállate, hazlo, y te obligue un poco, entre comillas, la verdad es que está muy bien. Entonces, gracias a eso, me empujó a conseguir ese trabajo, que al final conseguí, fue como muy trambólico todo. Estuve 3 años trabajando en Z1, que es una empresa de sevillana, es un estudio digital, que hacen productos MVPs para otras empresas y se trabaja como muchos proyectos a la vez y demás. Allí hice frontend, que fue un poco casualidad, porque llegué y me dijeron, tienes que hacer React, y yo no sabía ni lo que era eso. Le dije, sí, vale, y lo aprendí. Y luego, desde hace un año, estoy en Topi, que sí que hago full stack, que está muy guay, porque me dejan meterme en todo lo que quiera y pa'lante. O sea, eso a mí lo agradezco, la verdad, me interesa un montón. Entonces, ¿de qué vamos a hablar exactamente? No es tanto como estas son las súper técnicas para aprender súper rápido, sino hay como ciertas cosas que yo creía que era un poco de invento mío, ¿no? que me funcionaban y que luego descubrí interesándome en plan, vale, ¿cómo funciona? ¿Cómo aprende el cerebro? ¿No? ¿Cómo funciona eso? Quise que la ciencia me diera la razón, entre comillas. Y bueno, es verdad que la neurobiología me interesa un montón. Entonces, vamos a ver primero el approach de cara al aprendizaje.
Es que además no es solo aprender cosas nuevas, sino también resolver problemas. O sea, cómo nos enfrentamos a la resolución de problemas para conseguir soluciones más creativas. Por un lado, el approach, la memoria, el cerebro analítico versus el cerebro creativo y el sistema de recompensa del cerebro, que son algunos conceptos así que no son gran cosa, pero sí es verdad que son muy útiles a la hora de entender, vale, me está pasando esto, pues voy a hacer X solución para pasar por este problema. Pequeño disclaimer, yo no soy neurobióloga, ¿vale? Y aquí hay como algunos conceptos de neurobiología que, a ver, yo los he investigado y demás, pero yo no tengo un título de esto, ¿vale? Puede que patine en algún momento, no os prometo nada. Vamos a empezar aclarando qué es un poco lo que diferencia la capacidad de aprendizaje, qué diferencia una persona que se le da bien y aprende muy rápido de otra que no. Normalmente se habla de varios factores que son un factor innato y gente que tiene más facilidad y eso es así. Luego, obviamente, el entorno es muy importante, ¿vale? Porque no es lo mismo una persona que ha sido estimulada y que tiene un entorno que le ayuda a aprender que una que no, el privilegio, ¿vale? Y por otro lado, el esfuerzo. Se supone que cuantas más horas le eches, más esfuerzo, pues te va a ir mejor. Pero también vemos mucha gente que se esfuerza muchísimo y no consigue los resultados esperados. ¿Por qué? Porque le falta el factor innato. No lo creo, salvo casos de enfermedades muy heavy en general, todos tenemos una capacidad de aprendizaje bastante grande. Más bien el problema aquí es que nos olvidamos de la técnica, o sea, si nosotros entendemos cómo nuestro cerebro aprende, podemos ponérselo fácil, o sea, básicamente es ponérselo fácil. El método, esto es, digamos, el approach que tenemos y que nos han enseñado desde primaria. Es verdad que ahora están cambiando las cosas, ya las escuelas no son iguales, se utiliza mucho gamificación y demás, pero es verdad que se enseña desde el manual. O sea, a ti te enseñan un manual de instrucciones que tú te aprendes de memoria para algo que a lo mejor no vas a usar nunca, o bueno, a lo mejor con suerte lo usas y se castiga el error. O sea, fallar está mal. La gente que lo hace toda la primera, pues estupendo, es muy buen alumno, no sé qué, no sé cuánto, y aprendemos desde pequeños que fallar está mal. Y esto va en contra de nuestra naturaleza como seres humanos, que estamos diseñados, nosotros y cualquier animal, para aprender jugando. O sea, un niño que todavía no ha entrado en este círculo, digamos, cuando está aprendiendo a andar, se cae, se levanta otra vez, sigue, se cae, se levanta y no se cae y dice, oh Dios mío, soy un fracasado, no voy a intentar andar nunca más. O sea, no, pues ese es el mismo approach, que es muy difícil, pero que sí que usamos en otras cosas como son los juegos. O sea, esto se ve claramente en un videojuego. El approach que deberíamos tener es exactamente el mismo. Cuando tú juegas al Mario, por ejemplo, tú entras en el juego y no dices, me voy a leer el manual del Mario para ver cómo va y luego juego, sino que tú coges el mando y le das a todo y dices, vale, este salta, este no lo sé, ya lo veré luego, ¿no? Cuando tiene muchos normalmente lo dejas para luego y no pasa nada, o sea, no tienes como esa presión. Y cuando tú estás pasando una fase y te caes en un boquete, no dices, vale, voy a dejar de jugar porque he perdido, ¿no? Sino que dices, vale, pues la próxima vez voy a saltar un poco más, o aprendes de ese error y lo aplicas a la siguiente. Pues ese es exactamente el mismo approach que deberíamos tener de cara a aprender cosas nuevas. Pero para aprender cosas nuevas obviamente hay que ponerse, y la motivación es una cosa a la que normalmente le echamos la culpa, ¿no? Es que no estoy motivado, es que no sé qué. La motivación en sí misma no hace que tu cerebro aprenda más rápido, o sea, no te hace aprender mejor, sino que la motivación te empuja a que hagas las cosas necesarias para aprender mejor. Véase esforzarte más, dedicarle más esfuerzo. También se relaciona mucho con el interés. En plan, vale, como esto no me interesa, no me motiva, pues no lo hago. Y nos olvidamos siempre de uno de los factores, yo creo que más limitantes, que es la creencia de autoeficacia. Que básicamente la creencia de autoeficacia es la creencia en si vas a ser capaz de aprender eso. Y eso parece una tontería, pero realmente es lo más limitante. Mi madre es profesora, lleva 30 años dando clases a niños entre 2 y 10 años. Y dice que precisamente eso es lo que más le cuesta enseñándole a los niños cualquier cosa, y hablamos de niños muy pequeños. Porque cuando tú, por ejemplo, has tenido una experiencia, le pasa a mucha gente que dice, se me dan mal las matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene una creencia que se basa en una experiencia con ese objeto de estudio que tuvo una vez, y ya en su cerebro piensa que eso se le da mal.
¿Y qué pasa con eso? Que eso retroalimenta a las demás. ¿Para qué me voy a esforzar en algo si sé que no lo voy a conseguir? Y a la vez pierdo el interés por ese objeto de estudio porque, o sea, uno pierde el interés por las cosas que no se le dan bien y se interesa por las cosas que se le dan bien. ¿Por qué? Porque al final tu cerebro quiere recompensa. Y cuando algo no te sale, te frustras, pues no hay recompensa, hay amenaza. ¿Cómo se puede mejorar esto? Obviamente, si tú desarrollas técnicas y por lo tanto aprendes de una manera más óptima, al final lo que va a pasar es que, o sea, no sirve de nada apelar a la motivación por sí misma, ¿vale? En plan, venga, vámonos, no sé qué. O sea, ese discurso no funciona. Lo que funciona es que tú enseñes técnicas para poder aprender mejor y entonces esa persona ve resultados. Y como ve resultados, se motiva, porque dice, ostras, esto puedo conseguirlo, mi esfuerzo ha sido recompensado, y entonces le dedica más tiempo y es un bucle infinito de cara a aprender muchísimo mejor. Por otro lado, en relación a la memoria, tendemos a pensar que siempre se hace el símil de la memoria con el disco duro, ¿no? Que parece que tenemos como algo alojado en la memoria allí, un sitio, y vas a por el concepto y te lo traes. Y en realidad no tiene nada que ver. La memoria en sí es nuestra capacidad de aprender. O sea, la memoria es el resultado de que nuestro cerebro físicamente cambia en respuesta a X estímulos. No solo hay una, hay un montón de tipos de memorias. Por ejemplo, una de las diferencias más fáciles de reconocer es la memoria autobiográfica versus la memoria semántica. La memoria autobiográfica tiene timestamp, o sea, tú te acuerdas de algo que te pasó en el cumpleaños con tu abuelo, que te regaló no sé qué, y eso tiene un lugar en el espacio y el tiempo. Sin embargo, la semántica son conceptos. Entonces, tú sabes lo que es un árbol, pero tú no sabes dónde aprendiste lo que era un árbol. O sea, y funciona como una red. O sea, tú tienes un montón de nodos, que son los conceptos, digamos, la unidad, y tienes un montón de conexiones. Entonces, cada vez que tú quieres recuperar de tu cerebro un concepto, el cerebro lo reconstruye. No lo tiene ya montado, sino que lo reconstruye cada vez. Por eso, cuanto más lo recuperas, más gruesos se vuelven estas conexiones y más profundo es ese conocimiento. Y esto explica también por qué cuanto más sabemos de algo, más fácil nos es aprender sobre eso, porque tenemos muchos más caminos para llegar y también muchos más conceptos con los que podemos conectar ese nuevo concepto. Uy, que me muero de sed. Vale, técnicas. Vamos a la enjundia. Se cree también mucho que la repetición es como la base. Cuando haces algo mucho, pues te lo aprendes. Hay un ejemplo que pone Héctor Ruiz, que es un neurobiólogo de Barcelona, que se dedica como a estudiar todo el tema del aprendizaje, que me parece genial, y es el billete de los 10 euros. O sea, todo el mundo ha visto un billete de 10 euros muchísimas veces. ¿Cuántos de vosotros podríais dibujar ahora mismo el billete de 10 euros? Nadie, o sea, y lo hemos visto un montón de veces. O sea, si la clave estuviera en la repetición, podríamos dibujar ese billete. Entonces, claramente no está en la repetición. La clave está en que nosotros razonemos sobre ese objeto de aprendizaje. O sea, en el momento que nosotros pensamos, razonamos, lo contrastamos con otras cosas que ya conocemos, lo conectamos, o sea, es el proceso del razonamiento el que genera esas conexiones. Por eso, por ejemplo, os voy a poner ejemplos prácticos, ¿vale? Cuando yo empecé en Topi, yo no tenía ni idea de backend, nada, cero. Y Jorge Barroso, que es mi compi y que se explica muy bien, por cierto, me hizo el walkthrough del backend. Entonces, claro, una persona que no ha visto backend en su vida, de pronto una codebase ya bastante grandecita, con una estructura de... Yo ni papa, o sea, yo approach de juego, yo ya iba en plan, vale, no me voy a enterar ni del 4%, pero no me preocupa porque considero que es normal. Y entonces, él me lo va explicando y yo lo que hago es, vale, yo he trabajado sobre todo en frontend, pues lo paro y le digo, vale, esto que me acabas de explicar, ¿puede ser parecido a esto que hago yo en el frontend aquí con esta cosa que a lo mejor el parecido que tiene es un 2%, o sea, nada, no tiene nada que ver? Pero me dice, bueno, más o menos, me sirve. O sea, ya ahí por lo menos yo he cogido este nodo que tengo aquí y he creado una primera conexión. Al final, o sea, no puedes intentar aprenderlo todo perfecto ya con todas sus palabras de primeras, porque eso no va a pasar. O sea, tú no puedes no conectarlo con lo que ya tienes, no puedes tener como algo, digamos, aislado.
Y cuando no soy capaz de compararlo con algo que ya sé, porque se escapa totalmente de mi control, me lo llevo a lo que yo llamo la explicación para dummies, que es como compararlo con algo súper básico. En plan, vale, esto que me estás explicando aquí es como si yo voy a la frutería y le pido al frutero no sé qué, que puedes decir, es toda cosa, porque dices, va a pensar que soy imbécil, ¿vale? Pero le dices, es una técnica, señor, no pasa nada. Y es como cuando te enseñan al principio programación y te dicen, una función es como una caja. Por lo menos, ahí ya tienes algo a lo que estás conectando, entonces estás creando ese camino. Y otra técnica que también me gusta a mí mucho, yo tenía un compañero que decía que yo hacía programación orientada a inventos, porque me encanta inventarme las cosas, pero ya no es cuestión de, vale, yo me lo invento y funciona, o sea, eso es lo de menos, o sea, lo guay de inventarse las cosas es que tú has hecho el esfuerzo de razonar eso. Entonces tú no me refiero a copy-pastear cualquier cosa y decir, ya está, sino a decir, vale, empiezo a comparar archivos, empiezo a buscar cosas parecidas, digo, esto puede ser, aunque esté todo, o sea, yo aprendiendo Go, de no haber hecho backend en mi vida y yo aprendiendo Go, eso era todo rojo. Pero no pasa nada, approach de juego, yo estoy probando. No, como dice mi compañera Belén, no estamos operando corazón abierto, no pasa nada, nadie se va a morir. Entonces, claro, tú vas comparando así y ya el hecho de que tú estés razonando sobre eso, cuando ya lo tienes montado, llamas a Jorge y le dices, Jorge, me he inventado esto y está todo rojo, pero yo te explico por qué me lo he inventado y le das tu razonamiento, que ese paso extra de darle el razonamiento también hace que se generen más conexiones. Y entonces Jorge te dice, vale, esto, bueno, esto más o menos, o esto por aquí no puede ser porque. Entonces ya ahí hay un doble razonamiento, este razonamiento de por qué yo lo he hecho, que tiene un sentido, porque al final lo que hacemos son cosas lógicas, o sea, alguien las tuvo que inventar antes. En algún momento te tienes que marcar un triple, yo creo que esto tiene que funcionar. Y es mucho más fácil que esa respuesta que él te dé se te quede grabada para siempre, porque has razonado sobre eso. Si a mí por ejemplo no me funciona mucho el shadow, porque es muy fácil distraerte, es muy fácil irte. Entonces, como estás como un puro espectador, mientras te están enseñando ya directamente cómo se hace, tú no estás razonando por qué eso es así. Entonces, de pronto haces ¡shu! Y te vas, y eso, bueno, en el momento si te quedó, al día siguiente ya no está. Eso ya no está. Entonces, razonar sobre las cosas es como la clave, en realidad. Dormir. Dormir es una cosa que parece que no, pero sí. O sea, cuando tú acabas de aprender algo nuevo, se te quedan como, esas conexiones se quedan en un estado inestable. Entonces, cuando tú duermes, se facilita la plasticidad neuronal y es cuando esas conexiones se hacen fuertes. Entonces, es como lo típico que la gente se quedaba sin dormir antes del examen y eso es fatal, eso no sirve para nada, o sea, porque eso se va a ir. Entonces, cuando has aprendido algo nuevo, la importancia de dormir es fundamental. Y esto también se relaciona con el aprendizaje espaciado. Tu cerebro y el razonamiento consciente consume muchísimos recursos, entonces es mucho más útil que tú hagas esa tarea, digamos, 10 minutos hoy, 10 minutos mañana y 10 minutos el día siguiente, porque vas a utilizar mejor los recursos que tienes y no solo eso, sino que te vas a desmotivar menos, porque como estés 4 horas con algo, tu cerebro no tiene glucosa, eso no está funcionando, no se te va a quedar y encima te vas a desmotivar. Esto me pasaba a mí cuando me aprendía los textos esos que me lo daban un lunes y el miércoles tenía que hacer 3 escenas nuevas. Y yo tenía la paranoia que siempre decía, hay que dormir el texto, hay que dormir el texto. Y me lo leía una vez antes de dormir y al día siguiente cuando me lo volvía a leer decía, ya casi me lo sé. Y dije, ¿qué es esta magia? O sea, me encantó. Y ahí descubrí, luego lo busqué y resulta que sí que tiene sentido. Y por otro lado, hablar en voz alta, esto es una pasada porque ya no solo es el hecho de explicar, sino que hablar en voz alta obliga a tu cerebro a razonar sobre ese concepto y a darle estructura, porque tú necesitas estructura para poder utilizar el lenguaje. Entonces, al darle estructura también se fortalece. Y por otro lado, mi favorita, que es la evocación, el poder de la recuperación. Pasa mucho que cuando le estamos enseñando a alguien decimos, ostras, estoy aprendiendo un montón. Correcto. O sea, el hecho de explicar a alguien hace que aprendas porque nosotros normalmente decimos, vale, imaginaos, esto es el ejemplo típico de examen, ¿vale? Me leo algo 100 veces, o sea, lo codifico
muchas veces, meto esa información en mi cerebro. Para el cerebro es mucho más útil y mucho más potente recuperar que codificar. Entonces es mejor que tú lo codifiques una vez y ahora te vayas de eso, aunque no te lo sepas, y digas, vale, lo voy a explicar, voy a intentar recuperar esa información, se lo explicas a quien sea, si es en alto, mucho mejor, explicar a tu clase invisible, funciona muchísimo también, y eso pues va a crear, o sea, va a hacer que esas conexiones se creen más rápido y más fuertes. Y hay un paso más allá, que esto lo descubrí también aprendiendo textos, que si tú haces realmente un esfuerzo físico, intentando recuperar esa información, tu cerebro, que es muy listo, la próxima vez que vaya a recuperar esa información, lo va a hacer mucho más rápido, porque sabe que tú te has esforzado, y esto parece una tontería, pero yo lo hacía con los textos, me lo leía una vez, y le decía a mi novio, dame la réplica. Entonces, claro, él me daba la réplica, y yo, obviamente, no me sabía nada, o sea, no me sabía, era horrible, era como, dime la primera palabra, estaba ahí como sufriendo muchísimo, y claro, él por no mandarme a la mierda, ¿sabes? Y ser un poco agradable, me decía, ¿por qué no te lo estudias 10 minutos? Y luego me llamas, ¿vale? Y te lo paso, y yo, que no, dame la pista, y ya cuando me lo leía la siguiente vez, me lo sabía muchísimo mejor, era como otra magia, ¿vale? Y ahí descubrí que era por el uso de la recuperación en lugar de la codificación. Ay, voy a beber agua porque me está dando me estoy viniendo arribísima. Vale. Respecto a la toma de decisiones, ¿no? A cómo razonamos. Por un lado tenemos cerebro analítico versus cerebro creativo. Básicamente el cerebro analítico es la parte consciente y el cerebro creativo es, digamos, el razonamiento inconsciente. Uno por uno. Cerebro analítico, utilizamos el córtex prefrontal y tenemos una cosita que se llama la memoria de trabajo, que le he puesto ahí una RAM porque podríamos hacer el símil. Realmente en la memoria de trabajo es un espacio muy pequeñito que consume muchísimos recursos y que utilizamos para almacenar de manera temporal y procesar información para tareas complejas, ya sea razonar matemáticas, lenguaje, ¿no? Es cuando razonamos de manera consciente. Funciona como un playground, eso está conectado con un montón de partes del cerebro, entonces nos traemos las cosas y ahí montamos algo y lo desechamos. Otra cosa interesante es que aquí es donde está el freno del cerebro, de cuando tú, por ejemplo, te viene así una gana de darle un sopapo a alguien, eso es lo que te dice, no lo hagas porque eso no está bien. Es el único sitio donde se frena, por eso cuando hay problemas aquí, pues eso es otra historia. Esto es muy complejo. ¿Qué es lo importante a destacar de esto? Que la memoria de trabajo consume muchísimos recursos, entonces estamos diseñados genéticamente para no querer utilizarla. O sea, el tema de me da pereza, eso es genética, es real. ¿Por qué? Por pura supervivencia. Si consume muchos recursos, pues no lo quiero usar, me da pereza. ¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque si yo sé que esto consume muchísimo, ¿por qué no aprovecharlo cuando está la barra de chakra a tope? ¿No? ¿Por qué en vez de ponerme a primera hora de la mañana a hacer tareitas que puedo hacer de una manera como muchísimo más automática, pensando menos, cógete lo que realmente necesita procesar, ser procesado y ponte con eso primero, porque si no, si lo dejas para el final, ya no vas a tener glucosa en tu cerebro, eso no va a funcionar, eso no va a ir bien. Eso es como ponerte a estudiarte un curso súper denso a última hora de la tarde, después de trabajar. No funciona, es una pérdida de tiempo. Entonces, dedícale primero los 10... Yo, por ejemplo, cuando entré en Topi me puse a hacer un curso de Go de un señor con una boina muy simpático y era súper denso y además era como ya Go intermedio, no era para principiantes y me resultaba muy difícil. Entonces lo hacía a primera hora de la mañana, recién levantada, me cogía mi café y como que al estar fresca, tu cerebro o sea, para ti va a ser lo mismo, casi ni te vas a dar cuenta, pero realmente se te va a quedar muchísimo más. Y por otro lado, está el cerebro creativo, que se encuentra en el lóbulo temporal anterior, he puesto una AI, porque es genial, porque esas son las ideas estas que te vienen así flash de pronto y funciona un poco como una inteligencia artificial. O sea, eso está conectado con todo tu cerebro, está alimentado, ¿no?, con todos esos conceptos que tú ya tienes y eso está ahí cuando tú te estás duchando, estás chilling, te monta una idea sin pedírsela y te la regala para ti. O sea, eso es genial. A veces son buenas, a veces no son tan buenas. También depende
Depende con qué lo alimentes. O sea, eso está alimentado con las cosas que tú le has metido. Entonces, métele cosas buenas y te dará ideas buenas. Porque estas ideas nos vienen cuando estamos en la ducha o demás. Porque el cerebro necesita, o sea, cuando estamos utilizando el córtex prefrontal, el razonamiento consciente, eso bloquea esta parte del cerebro. Entonces, es imposible que normalmente tú tengas insights si estás utilizando esa parte del cerebro. Es físicamente imposible. Por lo tanto, para conseguir tener más insights necesitamos no pensar. Silencio. Una de las técnicas típicas que le hacemos todos es la incubación. Cuando estoy atascadísimo con algo que no sé qué y digo, me voy a sacar al perro, me voy a duchar, me voy a dar una vuelta. Eso es literalmente la incubación. Y cuando dejamos de pensar es cuando montamos esa idea. Bueno, también tiene mucho que ver con el tema de las emociones, que ahora veremos por qué. Pero es verdad que un cerebro ansioso, por ejemplo, tiene muchísimos menos insights que un cerebro feliz, porque tiene muchísimo más ruido. Entonces, como tiene muchísimo más ruido, nunca encuentra ese momento en silencio para poder generar eso. Por eso las técnicas para tener más insights al final vienen siendo trabajar la relajación, hacer deporte. También, por ejemplo, hay ciertas cosas que técnicas de trabajar en grupo, de lluvias de ideas, que te llevan a ese estado de relajación para poder recoger esas ideas. Y como os decía, eso tiene mucho que ver con la gestión de las emociones y eso tiene que ver con el sistema de recompensas del cerebro. También conocido como sistema límbico, básicamente, esto es una cosa que analiza el entorno y dice, vale, esto es una amenaza, me voy. Esto es una recompensa, lo potencio. Ya está. Entonces, yo me lo imagino siempre como una barrita, digamos que esto es la neutralidad. Esto tiene como un láser, pero mira, no se ve. Es una porquería. Entonces, esto es la neutralidad. Que yo veo una recompensa, me voy para aquí. Genial. Que yo veo una amenaza, me vengo para aquí. ¿Qué pasa? Que este sistema lleva cientos de miles de años montado en tu cerebro y lo que antes era una amenaza, a lo mejor ahora ya no es tan amenaza. Entonces, entender qué es lo que te provoca aquí una amenaza te puede venir estupendo. ¿Por qué? Porque cuando esto está aquí, esto genera una alarma y el cerebro entra en pánico y literalmente deja sin recursos al córtex prefrontal. Entonces, si tú estás en amenaza, no puedes razonar, o sea, físicamente no puedes. Por eso, cuando estamos en este punto máximo, digamos que estás en peligro de muerte, la gente entra en shock y no puede hacer absolutamente nada. Es como que su córtex prefrontal se queda totalmente sin recursos, si ya tenía pocos, menos, y no puede pensar. Por eso gestionar esto nos puede ayudar a tener más recursos en nuestro córtex. Otra cosa que tiene curiosa es que la amenaza siempre pesa más que la recompensa. Si tenemos algo un poquito malo y algo un poquito guay, el poquito malo va a generar muchísima más amenaza, por pura supervivencia. Bueno, no tiene otra cosa. Entonces, ¿en qué se basa el sistema límbico para generar esas alarmas? Hay una cosa que nos creemos que no, pero que tiene muchísimo peso en nuestro cerebro, que son todos los circuitos sociales. O sea, históricamente el ser humano siempre ha sacado sus recursos de los demás. Entonces, las social issues son un problema en el cerebro, son muy importantes y pesan mucho. David Rock, en una de sus charlas, habla sobre estos 5 brain goals, que son básicamente el estatus, no estatus de dinero, sino estatus social, como es percibido por los demás, la certeza, al cerebro le gusta saber las cosas, incluso la ambigüedad le pone nervioso, la autonomía, le gusta sentir que tiene la capacidad de tomar una decisión, esto creo que lo he traducido un poco mal, esto es relatedness, no es exactamente parentesco, es como cuando, o sea, sentir que el sentimiento de pertenencia y como que tú empatizas muchísimo más con alguien que conoces que con alguien que no conoces. De hecho, físicamente, por ejemplo, cuando te está hablando un desconocido, tu cerebro no está haciendo lo mismo que cuando te está hablando una persona que conoces y que consideras amigo. O sea, está muchísimo más apagado, es como paso de ti. O sea, estamos diseñados para hacerle más caso a la gente que consideramos cercana, que eso es lo que anula el alcohol. Por eso cuando bebes alcohol, de pronto todo el mundo es tu super colega, ¿sabes? Porque está esto aquí.
O sea, a tope, tú ya no sabes quién es quién. Y bueno, la justicia, tanto para bien como para mal, pues afecta muchísimo. Si cualquiera de estas 5 cosas está regular, el sistema límbico alarma. Entonces, estas 5 cosas me parecen geniales para medir el engagement de una empresa. Si tú, como manager, dices, vale, ¿cómo están mis empleados? Si tienen más o menos estas cosas cubiertas, bueno, hay alguna que o sea, por ejemplo, si hay muchísima certeza, baja un poquito la autonomía, ahí hay un poquito o una u otra, pero en general tú puedes utilizar esto para medir tanto los problemas como para mejorar el estado de las personas que estás manageando, si se puede decir así. Es muy fácil volver a una persona loca siendo su manager y ser como súper objetivo, caer en la objetividad, ¿no? De decirle, esto es lo que tienes que hacer. Fatal. O sea, el estatus ahí llora. O decir, no darle unas expectativas claras, que ataca la certeza, hacerle micromanagement a la autonomía, o sentir, o sea, que se sienta que no forma parte del equipo, eso tendría que ver con relatedness. Entonces, creo que comprendiendo que estas 5 cosas pueden ser clave, ya no solo de cara a managear, no sé cómo decir eso, a otra persona, sino tú, cuando te sientes mal por X cosa en el curro, puedes decir, siento mi estatus atacado. O sea, y a lo mejor tiene sentido o a lo mejor no, porque ya os digo que estas son cosas que llevan muchísimos miles de años y muchas veces lo interpretamos como un ataque a nuestro estatus y no lo es. Como por ejemplo, una de las cosas que más miedo le da al sistema límbico, que entra en crisis y que tiene que ver con el estatus, es esto. El feedback, sí, performance review, o sea, por eso en todas las empresas hay guías de cómo dar buen feedback, cómo recibir bien, porque nadie lo quiere. O sea, sabemos que es como racionalmente sabemos que es bueno, pero en realidad nuestro cerebro nos dice que no, porque al final no deja de ser, esto es lo que otras personas dicen de ti, y eso a nuestro cerebro dice, amenaza que te cagas, porque puede ser malo. Entonces, por ejemplo, saber eso está guay, porque cuando, vale, me toca, ¿por qué estoy tan nervioso? ¿No? ¿Por qué estoy tan nervioso si yo trabajo bien y yo siento que hago bien mi trabajo? ¿Lo estaré haciendo mal? No, es tu cerebro, no pasa nada, acéptalo. Y por eso es tan importante dar buen feedback. Dar buen feedback. Mira, muy contenta. Me encanta este señor. Se nota que me gusta este señor, ¿verdad? Es que me hace mucha gracia. El feedback es súper importante porque el estatus y la social issues pesan tanto que es necesario, muchas veces solo damos mal feedback. Por favor, demos buen feedback. El feedback es súper interesante, súper importante para las personas para sentirse bien y que trabajen a gusto. ¿Qué pasa cuando tenemos una alarma? Vale, soluciones. Tenemos una alarma, ya sabemos que tenemos una alarma. Vamos a gestionar esa emoción para intentar regular esa alarma y ponerla como en la neutralidad, digamos, ¿no? Podemos hacer varias cosas, expresar nuestra emoción, que es lo que hacen los niños, porque no tienen ningún tipo de gestión, entonces pues chillan, gritan, whatever. Eso, a ver, en ciertos campos, o sea, no en todos lados, a veces en un entorno de trabajo, expresar mucho tampoco viene bien, porque manchas a los de alrededor y a lo mejor no te aguantan. Pero bueno, hasta cierto punto está bien, ayuda. Luego está reprimir, que es lo que hacen la mayor parte de los adultos, porque llevamos reprimiendo emociones desde la adolescencia y esto es fatal. O sea, si tenemos la alarma aquí, tú lo reprimes y es peor. O sea, no solo no mejora, sino que empeora. Y por otro lado está la reinterpretación, que es el camino a seguir, y que vamos a hablar ahora de ella. Vale. Para poder reinterpretar, primero tenemos que... Hace calor, ¿eh? Primero tenemos que identificar cómo estamos. Esto parece una tontería. Yo esto lo estudié en primero de carrera y dije, qué tontería más grande y qué difícil es. Pararnos y decir, vale, punto número 1, ¿cómo estoy? No lo sé. ¿Cómo estás? Bien, y dirías, bien. ¿Bien qué es? Bien no es una emoción. ¿Sabes lo que...? Todo el mundo hacemos eso. Bien, mal. Y dices, ¿pero mal qué? Estoy frustrado, estoy desesperado, estoy triste. O sea, realmente estamos como, ¿no?, en un estado que yo ni siquiera sé cómo estoy. Si yo ni siquiera sé cómo estoy, no puedo coger eso y convertirlo en otra cosa. Eso seguro.
Y el simple hecho de esto no es meterte en cómo estás y ponerte ahí a hundirte en tu mierda, ¿vale? Esto solo es, vale, 1 o 2 palabras, rápido, pum, detectar, escuchar y decir, vale, estoy de esta manera y ponerle un nombre. Eso automáticamente, si tú estás aquí, esto hace... El cerebro le gusta la certeza y dice, bueno, por lo menos ya sé cómo estoy, me gusta. Y este es el primer paso para poder... Este es el primer paso para poder reinterpretar, ¿vale? Decir, vale, ¿cómo estoy por dentro? Estoy de esta manera y ahora reinterpreto esa emoción. Se puede reinterpretar de muchas maneras. Esto se estudia también en interpretación, que tendemos a pensar que los actores simulan cosas, ¿no? Hacen que están tristes, hacen que están no sé qué, y en realidad los actores entrenan las emociones de manera que llegan a esa emoción de una manera orgánica, real. Entonces, cuando tú estás triste en la vida normal, estás aquí, para llegar a estar feliz tiene que pasar un tiempo X, ¿vale? Cuando tú entrenas tus emociones y haces un entrenamiento de emociones que se llama, lo que consigues es acortar ese tiempo para que llegue un punto que tú puedas cambiar de una emoción a otra súper rápido y que sea real. Si no es real, eres un mal actor y te puedes dedicar a otra cosa, como hice yo. Básicamente. Pero sí, está guay. Y además es posible, o sea, se puede hacer tanto de manera... Lo normal, ¿no? Para gente que no entrena sus emociones a diario, porque al final eso es un entrenamiento, es digamos, sacarle el punto positivo, ¿no? Por ejemplo, saco una feature un viernes a las 7 de la tarde, también un poco mala idea, pero bueno, la saco, se rompe toda la autenticación de pronto por una cosa que ya estaba ahí, que nadie sabe, te tienes que quedar hasta las 9 de la noche y dices, vale, punto número 1, labeling, ¿cómo estoy? Estoy frustrado, ¿vale? Estoy frustrado. Y ahora le das la vuelta. Esto hay que hacerlo rápido porque como ya te hundas ahí, ya no sales, ¿vale? Y dices, vale, estoy frustrado, pero mucho mejor que haya salido esto hoy, viernes, a esta hora, que nadie está comprando en nuestra plataforma, que haya salido el lunes a primera hora y hayamos perdido un montón de dinero, ¿no? A todo se le puede sacar un punto positivo, ¿vale? Pero claro, para poder hacer todo esto, bueno, perdón, aparte de esa es la manera, digamos, psicológica. Luego también se puede hacer de manera física, pero eso sí que implica más el entrenamiento con emociones. O sea, cuando tú estás triste, tu cuerpo está de una manera. Cuando tú estás contento, tu cuerpo está de una manera. Si tú consigues llevar a tu cuerpo al estado, por ejemplo, estoy triste y consigo llevar mi cuerpo al estado de felicidad, tu cerebro se pone feliz. Y eso es así, yo lo he vivido y es una pasada. O sea, tenemos como... Nuestras emociones están totalmente conectadas con nuestro cuerpo, por eso funciona mucho cuando estás muy agobiado, te vas a hacer deporte y de pronto parece como que se te va pasando. Al final, o sea, nos creemos que está todo aquí y todo está súper conectado. Para poder hacer el labeling de decir, vale, ¿cómo estoy? Es importante mostrarse vulnerable. Aquí voy a hacer un alegato a la vulnerabilidad, ¿vale? Porque sí, yo lo sé, es muy complicado. Llevamos desde la adolescencia poniéndonos, ¿no?, la mascarita y demás, y ya no es mostrarte vulnerable con los demás, sino mostrarte vulnerable contigo mismo. Eso es lo más difícil. Y yo la verdad que venir de un entorno que le tienes que decir a la gente que se calle y que no te diga cómo está, ¿sabes? De pronto digo, ¿por qué? Os pongo música para que entréis en este momento en el que yo quiero contaros cómo yo cuando empecé en tecnología dije, ¿por qué todo el mundo sabe lo que tiene que hacer? No lo entiendo, yo no podía comprender cómo en algo que están saliendo cosas, además yo haciendo front, están saliendo cosas todos los días. ¿Por qué todo el mundo es tan confident? ¿No? Porque todo el mundo parece que sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo lo tiene todo controlado. Soy yo, que soy idiota, ¿sabes? Entonces ya no solo de cara a la gente junior, sino de cara a la gente más senior. Que alguien que tiene 10 años de experiencia pueda levantar la mano y decir, no me estoy enterando de nada, y que no pase nada. Entonces, ahí doy mi alegato, por favor, mostrémonos vulnerables, porque además vamos a empatizar, porque todo el mundo, qué bonito, cómo se viene arriba, ¿no? Todo el mundo se siente así por dentro, pero nadie lo dice. Entonces, por favor, ya que está todo esto lleno de gente maravillosa, digámoslo y consigamos que en tecnología la gente se muestre vulnerable. Va a salir todo mucho mejor. Y el otro método, que es mi favorito, de reinterpretación, que es súper fácil de usar, es el humor.
O sea, el humor al cerebro le encanta. Cuando tú estás en crisis, tú te ríes de tu desgracia y esa barrita se viene para arriba. O sea, no sé esa magia que es. Memes, lo que sea. El humor, los memes, mírate un vídeo. Pero sí, yo confieso que cuando hago mis vídeos, por ejemplo, de humor, siempre pienso, vale, con qué he sufrido muchísimo últimamente. Y son los que mejor funcionan, porque a la gente le gusta reírse de algo con lo que ha sufrido. Entonces, de verdad, utilizar el humor. Así que nada, todo se resume básicamente entendiendo todas estas herramientas o sistemas, no sé cómo llamarle, que tenemos en nuestro cerebro. Si los comprendemos, nos va a ser mucho más fácil detectar las cosas y poder jugarlas a nuestro favor. Y eso nos va a ayudar ya no solo a trabajar nosotros mejor, ser mucho más productivos, sino a crear un entorno de trabajo que ayude a los demás también a crecer. Y sobre todo que al final, si estamos todos mucho más relajados, vamos a obtener más insights y vamos a tener unas soluciones mucho más creativas y vamos a ser mucho más felices. Y estamos todo el día trabajando, así que yo creo que solo eso, poder ser más felices, está muy bien. Y nada, os dejo aquí el feedback, ¿vale? No seáis malvados, porque el feedback es bien. Gracias. Mira, una de las primeras... Una de las primeras diapositivas hablabas de que hace falta interés, esfuerzo. Sí, se me oye. Sí, motivación. No sé si puedes volver a ella. ¿Podrías volver a ella? ¿Está? Sí, justo. Y la siguiente, pasa, los que aparecieron debajo. Ay, espérate, perdón. Hey, ya estoy paqueteando. Vale. No he paqueteado nada en la charla y yo lo voy a hacer ahora. Sí. La creencia de autoeficacia. No, era en la que aparecía, en la que era... Bueno, anyway. Vale, no pasa nada. Nada. Antes de esto, yo lo que veo es un poco de que la gente necesita ser consciente también de su propia situación y tener un leitmotiv, ¿no? Un algo y decir, venga, o sea, puedo estar en la más absoluta de las mierdas, ¿vale? A lo mejor no soy consciente de ello y a lo mejor tienes que primero ser consciente, ¿verdad? Y salir de ello, o sea, tener esa motivación, esa necesidad, ser consciente de tu necesidad, ¿no? Y un poquitín, bueno, pues por hacerte una pregunta, ¿cómo, por ejemplo, trabajarías con gente en riesgo de exclusión social que le quieres dar una oportunidad para que ¡ostras! Venga, va. Mira que yo me meto en todos los berenjenales, pero no sé si puedo tener otro trabajo más. Buah, pues no lo sé. Pero sí que es verdad que yo creo que quizá yo empezaría normalmente trabajando por eso, por la gestión de las emociones, que al final es lo que te nubla la vista ante cualquier cosa. El parar de decir, pues cómo estoy, ese tipo de técnicas que son, bueno, parecen sencillas, pero no lo son. Y ese tipo de cosas, cuanto más las practicas, más fácil te es detectarlas después. Y aparte de eso, yo creo que el hecho de entender... Sí. Necesidad tienes de verdad, o sea, cuando eres consciente de su necesidad, tienes ahí una mina, o sea, claro, y que si tú sabes cómo funcionan las cosas, ¿no? Es como cuando... tú tienes una pérdida, ¿no? Las fases del duelo. A mí yo una vez estaba pasando por eso, y entonces yo que dije, voy a ver cómo funciona esto, cuáles son las fases del duelo. Entonces cuando estaba en la negociación no me lo creía, ¿sabes? Porque estaba, ¿no? En plan, ¿y si yo hubiera hecho? Y entonces decía, no, Rita, fase de negociación. O sea, tu cerebro te está engañando y estás pasando por esta fase. Olvídalo. Entonces, el hecho de conocer cómo funcionan las cosas puede hacer que por lo menos tú lo identificas y ya lo gestionas como puedas. Pero por lo menos sabes, como que no te lo crees. Es como, mi cerebro me está intentando engañar. Y yo creo que eso, conocer eso y tener como técnicas y de cara a aprender cosas, al final cuanto más resultado ves, más te motivas. Porque tú lo que quieres, o sea, si tú te estás esforzando y eso no da ningún resultado, ¿para qué te esfuerzas? O sea, claro, o sea, y puedes ver resultados en cosas muy pequeñas. Sí, no sé si he contestado a la pregunta, pero bueno, he divagado un poco. Que si no, si tenéis luego preguntas que os surjan, as insights, me podéis preguntar por ahí, ¿eh? No tenéis que preguntar ahora, ¿os sentís exposeados?